Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en Pecadores, la nueva película de terror dirigida por Ryan Coogler. Sí, el mismo de Creed y Black Panther. Un cambio de género bastante radical, ¿no te parece? Totalmente. Eso ya lo hace interesante, ¿no? Para este deep dive tenemos dos fuentes, el tráiler, que ya está en español, y un artículo con detalles de la producción. Entonces podemos analizar tanto la parte visual como la información de trasfondo. Perfecto. Exacto. La gran pregunta es, ¿será Pecadores solo otra película de terror o Coogler nos tiene preparado una sorpresa? Buena pregunta. Empecemos por el tráiler. Lo primero que nos llama la atención es que la historia gira en torno a gemelos. Interpretados por Michael B. Jordan, nada menos. Un actorazo. Y los gemelos son un elemento clásico del terror. Inmediatamente nos recuerda El Resplandor, ¿verdad? Totalmente. Esa dualidad, el misterio. Y el tráiler no se queda ahí. Un pueblo con secretos, música que conjura espíritus. Me dejó con la piel de gallina. Es que la música no es un elemento cualquiera, sobre todo en el cine de terror. Muchas culturas le atribuyen un poder sobrenatural, ¿no? ¿Te refieres a rituales antiguos y ese tipo de cosas? Sí, exacto. Pienso en la capacidad de la música para evocar emociones profundas, para conectar con algo primitivo. ¿Será que en Pecadores la música es una puerta a otro mundo? Uy, qué escalofríos. El artículo también nos da información interesante. Menciona que el pueblo de los gemelos se supone que representa un nuevo comienzo. Interesante, porque en el cine de terror los pueblos natales suelen ser más bien una trampa, ¿no? Un lugar donde los personajes se ven obligados a confrontar su pasado. ¿Crees que Pecadores seguirá ese cliché o Coogler le dará una vuelta de tuerca? Habrá que verlo, aunque el artículo también habla mucho de los conflictos internos de los personajes. Entonces a lo mejor los traumas vienen de fuera, no del pueblo en sí. Podría ser. El artículo menciona la exploración de la psique de los personajes. Me hace pensar en la tendencia del terror elevado, que busca temas más complejos. Como en Hereditary o Midsommar, ¿no? Películas que te perturban a otro nivel. Exactamente. Y luego está esa frase del tráiler. ¿Ese no es tu hermano? ¿A qué se refiere? Posesión. Un doppelganger. La incertidumbre nos tiene a todos especulando. ¿Tú qué crees? No lo sé. Es la gran pregunta. La ambigüedad es clave. Nos hace dudar de la naturaleza del mal. ¿Es uno de los gemelos o hay una fuerza externa? El tráiler nos deja con la duda. Hablando de fuerzas oscuras, el artículo menciona una mezcla de terror gótico y sobrenatural. ¿Qué podemos esperar de esta combinación? Bueno, lo gótico nos lleva a pensar en atmósferas densas, castillos, secretos familiares. La estética visual será clave aquí. Sí, el tráiler ya nos da una idea de esa atmósfera gótica. Oscura, intensa. Exacto. Y lo sobrenatural. Pues abre un abanico de posibilidades, desde fantasmas hasta demonios. De hecho, el artículo menciona elementos de vampirismo, brujería. Coogler está jugando con muchos elementos clásicos del terror. Lo interesante será ver cómo los utiliza. No olvidemos que Coogler tiene un talento especial para crear historias con un fuerte impacto emocional, como vimos en Creed y Black Panther. Es cierto, sus películas no se quedan en la superficie. Siempre hay una capa de profundidad que nos invita a reflexionar. ¿Crees que Pecadores seguirá esta línea? Yo creo que sí. Coogler no es un director que se conforme con los sustos fáciles. Apuesta por historias que nos hagan pensar y sentir a la vez. Y con esa mezcla de terror gótico, elementos sobrenaturales y el talento de Coogler, Pecadores promete ser una experiencia única. Sin duda. Tendremos que esperar al estreno para ver si cumple con las expectativas. Y para entender mejor lo que Coogler podría hacer con Pecadores, creo que es clave analizar su trayectoria. Es cierto. Cada película suya, aunque en géneros distintos, tiene un sello particular. Empezó con Fruitvale Station, ¿te acuerdas? Un drama social impactante basado en una historia real. Sí. Recuerdo que me dejó impactada. Ahí ya veíamos su capacidad para abordar temas complejos como la brutalidad policial y el racismo sin caer en lo pamfletario. Sí, es que Coogler logra conectar emocionalmente con la audiencia a través de historias humanas. Exacto. Luego vino Creed, que revitalizó la saga Rocky con una historia fresca y emocionante. Y no solo eso, sino que profundizó en la psicología del personaje principal. Vimos a un Adonis Creed luchando con la sombra de su padre, buscando su propia identidad. Podríamos ver algo similar en Pecadores. Quizás la dualidad de los gemelos refleje una lucha interna por la identidad. Es una posibilidad interesante. Y no olvidemos Black Panther, una película que marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Black Panther es una obra maestra en muchos sentidos. Acción, drama, humor. Coogler logró combinar elementos de géneros distintos para crear una experiencia única. Y transmitió un mensaje de esperanza y unidad muy poderoso. Totalmente. Lo que me fascina de Coogler es su versatilidad. No se encasilla en un solo género.
Cada película suya es una nueva exploración, un nuevo desafío. Y eso es lo que hace que Pecadores sea tan intrigante. ¿Cómo abordará el género de terror? ¿Qué elementos de sus trabajos previos veremos reflejados en esta nueva película? Por ejemplo, el tema de la familia es central en Creed y Black Panther. En Pecadores, tenemos a dos hermanos gemelos enfrentados a una fuerza maligna. Claro. Veremos una exploración de los lazos familiares de la rivalidad entre hermanos. Es muy probable, y no olvidemos la estética visual. Coogler trabaja con equipos de producción de primer nivel, y sus películas siempre son un deleite para la vista. En el tráiler de Pecadores ya podemos apreciar esa atención al detalle. La oscuridad, los colores intensos, las sombras que se mueven, todo contribuye a crear una atmósfera opresiva, inquietante. Exacto. Coogler sabe cómo usar el lenguaje cinematográfico para crear emociones. Y en una película de terror, la atmósfera es fundamental. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la influencia de Coogler en Pecadores? ¿Qué elementos de su estilo podrían estar presentes? Creo que podemos esperar una película de terror con una historia bien construida, personajes complejos y una estética visualmente impactante. Coogler no se limita a los sustos fáciles. Busca crear experiencias que nos hagan pensar, que nos conmuevan. Una película que nos deje reflexionando sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre nuestros propios demonios internos. Exacto. Pecadores tiene el potencial de ser una película de terror que nos marque, que nos haga cuestionarnos nuestra propia realidad, al igual que lo hicieron Fruitvale Station, Creed y Black Panther en sus respectivos géneros. Y hablando de Black Panther, recordemos que el villano de esa película, Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, es uno de los personajes más complejos y memorables del cine de superhéroes. Cierto, Killmonger no era un villano unidimensional. Tenía motivaciones, una historia, un trasfondo que lo hacía humano. Veremos algo similar en Pecadores. ¿Serán los gemelos víctimas de una fuerza maligna o hay algo más complejo en juego? El tráiler nos da pistas, pero no respuestas definitivas. Esa ambigüedad es parte del atractivo. Nos mantiene intrigados, especulando. Y esa es una de las características del cine de Coogler. No nos da todo masticado. Nos invita a participar, a sacar nuestras propias conclusiones. Y en Pecadores, con su mezcla de terror gótico, elementos sobrenaturales y la visión única de Coogler, esa participación será aún más intrigante. Sin duda, Pecadores promete ser una experiencia que nos hará gritar, pensar y sobre todo sentir. Y mientras esperamos el estreno, cada nuevo detalle, cada nueva pista alimenta nuestra curiosidad. Por ejemplo, el artículo que hemos analizado menciona que el rodaje se llevó a cabo bajo el título provisional Grilled Cheese. Grilled cheese, ¿qué quiere decir eso? Es un misterio. Podría ser una pista sobre la trama, una metáfora visual o simplemente una broma interna del equipo de producción. Sea lo que sea, este detalle nos recuerda que Coogler es un director que cuida cada detalle. Nada es casual en su cine. Y eso hace que su trabajo sea tan fascinante de analizar. Cada elemento, por pequeño que sea, puede tener un significado. En la tercera y última parte de nuestra inmersión profunda en Pecadores, exploraremos las influencias de Coogler, desde el cine clásico hasta la literatura gótica. ¿Cómo se manifestarán estas referencias en la película? Prepárense para descubrirlo. La inmersión continúa. Retomamos nuestra inmersión en Pecadores y ahora vamos a explorar las influencias que podrían haber moldeado la visión de Coogler para esta película. Ya hemos hablado de su talento, su filmografía, los misterios del tráiler. Pero cada artista, ¿no?, se nutre de las obras que lo precedieron. Totalmente. Coogler ha mencionado referentes como Kurosawa, Spike Lee, pero en el caso de Pecadores, con esa atmósfera gótica, esos elementos sobrenaturales, podemos rastrear influencias del cine clásico de terror. El artículo menciona la posibilidad de vampiros. ¿Podría Coogler estarse inspirando en clásicos como Drácula? Podría ser. Drácula, ya sea la novela de Bram Stoker o las adaptaciones de Murnau o Fisher, explora la dualidad entre el bien y el mal, la seducción de lo prohibido. Temas que podrían encajar con Pecadores, ¿no crees? Y no olvidemos el terror psicológico, un género que se centra en el tormento interno de los personajes. ¿Podríamos ver algo similar en Pecadores? Sin duda. Películas como Repulsión de Polanski o El exorcista de Friedkin nos muestran cómo el miedo puede surgir de nuestra propia mente, de traumas, obsesiones. Si Pecadores explora la psique de los gemelos, estas películas podrían ser una referencia. Coogler también ha mencionado su admiración por Hitchcock, el maestro del suspense. Podríamos ver guiños a su estilo en Pecadores. Es probable. En el tráiler ya se aprecian elementos hitchcockianos, como el juego de sombras y la música inquietante. Ese suspense, la sensación de que algo terrible está a punto de suceder, muy característico de Hitchcock. Pero las influencias de Coogler no se limitan al cine.
También es un apasionado de la literatura gótica, en especial de Edgar Allan Poe. Un referente clave. La atmósfera opresiva de Poe, sus personajes torturados por la culpa, la muerte, elementos que podrían estar presentes en Pecadores, sin duda. Ese Puebla que se supone que representa un nuevo comienzo podría convertirse en un escenario gótico, lleno de secretos y presencias inquietantes. Totalmente. Y la música que según el tráiler puede conjurar espíritus sería un elemento clave en la creación de esa atmósfera gótica. Pienso en las bandas sonoras de películas como El Cuervo o Sleepy Hollow, que usa la música para intensificar la sensación de misterio, de horror. Analizar las influencias de Coogler nos ayuda a imaginar el universo de Pecadores con más claridad. Es como tener un mapa que nos guía a través de los referentes que han inspirado al director. Es fascinante, ¿verdad? Y aunque todavía hay muchos misterios por resolver, esta inmersión profunda nos ha dado una idea de lo que podemos esperar. Una película que combina el talento de Ryan Coogler, un reparto de lujo, una trama intrigante y una rica tradición de terror gótico y sobrenatural. Una película que promete ser una experiencia visceral, emocionante e intelectualmente estimulante. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en Pecadores. Esperamos haber despertado su curiosidad y sus ganas de ver esta película que, sin duda, dará mucho que hablar. No olviden compartir sus propias teorías, expectativas. ¿Qué creen que nos deparará esta nueva obra de Coogler? Hasta la próxima inmersión, y que no se dejen atrapar por la música que conjura espíritus.